Esto me pasó hace unos años y todavía me cuesta trabajo hablar de ello. Aún iba a la universidad, vivía con mi madre en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Nunca fui una persona supersticiosa ni creía en nada sobrenatural. De hecho, me consideraba un ateo convencido y solía burlarme de las creencias religiosas de los demás. Pues todo comenzó cuando nuestros vecinos decidieron ampliar su casa. Al principio, la construcción avanzaba normalmente, pero de repente los albañiles dejaron de presentarse a trabajar. Corrían rumores en el vecindario sobre cosas extrañas que sucedían en esa casa, pero yo los ignoraba por completo. Para mí, eran solo habladurías de gente ignorante y supersticiosa. Un día, llegué temprano de la universidad. Estaba cansado, así que me tiré en la cama a descansar un rato. Mi ventana daba al patio trasero y, sin darme cuenta, me quedé mirando fijamente hacia afuera. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí como si una fuerza invisible me obligara a mantener la mirada fija en un punto específico del patio. Y de repente vi algo. Una mujer vestida completamente de blanco, con el pelo largo y oscuro. Estaba ahí, de pie, inmóvil. Lo más aterrador era su rostro, o mejor dicho, la falta de él. Era como ver una imagen borrosa o mal enfocada. Sabía que debía haber un rostro, pero no podía distinguir ningún rasgo. En eso, un miedo intenso recorrió todo mi cuerpo. Intenté moverme, levantarme de la cama, gritar, hacer algo, pero no podía. Estaba completamente paralizado. Era como sufrir una parálisis del sueño, pero en pleno día y con los ojos bien abiertos. No sé cuánto tiempo duró esa horrible experiencia. De repente, como si alguien hubiera chasqueado los dedos, todo volvió a la normalidad. Parpadeé y la mujer ya no estaba. El patio lucía como siempre, tranquilo y vacío. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me di cuenta de que había mojado la cama. Estaba empapado en mi propia orina. Pasé los siguientes días intentando convencerme de que había sido una alucinación, un sueño vívido. Pero entonces, mi madre comenzó a actuar de forma extraña. La encontraba a veces mirando fijamente por la ventana, como en trance. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo murmuraba algo sobre una mujer de blanco. Poco a poco, todos en mi familia empezaron a tener experiencias similares. Mi hermana menor se negaba a dormir sola, diciendo que la señora sin cara la visitaba por las noches. Incluso mi tío, un hombre rudo que no creía en esas cosas, juró haber visto a una mujer flotando sobre la casa en construcción de los vecinos. Los rumores en el vecindario se intensificaron. Más personas afirmaban haber visto a la misteriosa mujer. Algunos decían que era el fantasma de una antigua propietaria de la casa, otros que era un demonio o algún tipo de entidad maligna. Yo seguía negándome a creer, buscando explicaciones racionales para todo lo que estaba pasando. Pero cada noche, al acostarme, sentía esa presencia. A veces creía ver una silueta blanca o escuchaba susurros incomprensibles en la oscuridad. El miedo se volvió mi compañero constante. Desde entonces he intentado seguir con mi vida normal. Terminé la universidad, conseguí un trabajo y me mudé a mi propio apartamento. Pero a veces, cuando visito a mi madre, no puedo evitar mirar hacia la casa de los vecinos y sentir un escalofrío. Mi familia rara vez habla de lo que pasó. Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en fingir que nunca sucedió. Sin embargo, noto que mi hermana menor sigue durmiendo con la luz encendida y mi madre a veces se queda mirando fijamente por la ventana más tiempo de lo normal. En cuanto a mí, sigo sin creer en lo sobrenatural. Pero debo admitir que desde entonces evito mirar directamente a los espejos en la oscuridad y siempre cierro las cortinas antes de acostarme. Supongo que hay cosas que, aunque intentemos racionalizarlas, dejan una marca en nosotros que es difícil de borrar. Cuando era pequeño, tal vez tenía unos 5 años, pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos. Vivíamos cerca, a solo unas cuadras de distancia, y mi madre me llevaba casi todos los días después de la escuela.
Era una casa vieja, de esas con paredes gruesas y pisos de madera que crujían con cada paso. Olía a una mezcla de café recién hecho y el humo de los cigarrillos que fumaba mi abuelo a escondidas de mi abuela. Mi abuelo era un hombre alto y delgado, con el pelo blanco y unas manos grandes y callosas por el trabajo de toda una vida. Siempre llevaba una camisa a cuadros y unos pantalones de vestir, incluso cuando estaba en casa. Recuerdo que me sentaba en sus rodillas y me contaba historias de cuando era joven, de la guerra y de cómo conoció a mi abuela. Yo lo escuchaba fascinado, imaginando cada detalle en mi mente de niño. Pero mi abuelo estaba enfermo. No entendía muy bien qué le pasaba, solo sabía que a veces tosía mucho y que cada vez se cansaba más rápido cuando jugábamos. Mi abuela siempre andaba pendiente de él, dándole pastillas y regañándolo cuando lo pillaba fumando a escondidas en el jardín trasero. Un día, mi madre me llevó al hospital. Recuerdo el olor a desinfectante y el sonido de las máquinas. Mi abuelo estaba en una cama, conectado a tubos y aparatos que no comprendía. Me sonrió débilmente y me acarició el pelo. Fue la última vez que lo vi. Después del funeral, seguí yendo a casa de mi abuela. Ella insistía en que fuera. Creo que le hacía bien tener compañía. La casa se sentía diferente sin mi abuelo, más silenciosa, más vacía. A veces, cuando jugaba en la sala, me parecía escuchar sus pasos en el pasillo o su tos característica, pero al voltear solo veía el sillón vacío donde solía sentarse. Una noche me quedé a dormir en casa de mi abuela. Mis primos también estaban allí. Después de cenar, decidimos salir al jardín a jugar. Era una noche cálida de verano, con un cielo despejado lleno de estrellas. Corríamos y reíamos, jugando a las escondidas entre los arbustos y árboles del jardín. Fue entonces cuando la vi. Estábamos cerca de la cerca que separaba el jardín de un terreno baldío. Había un viejo roble allí, y junto a él, una figura. Era una mujer vestida completamente de blanco. Su vestido parecía ondear suavemente, aunque no había viento. Lo que más me impactó fue su mirada. Estaba fija en nosotros. Sus ojos brillaban en la oscuridad de una manera que no parecía natural. Sentí cómo se me helaba la sangre. Mis primos también la vieron. Nos quedamos paralizados por un momento y luego, como si alguien hubiera dado una señal, echamos a correr hacia la casa. Entramos tropezando y jadeando, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Mi abuela salió de la cocina, alarmada por el ruido. Intentamos explicarle lo que habíamos visto, pero nuestras palabras se atropellaban unas con otras. Ella nos calmó, diciendo que seguramente era solo una sombra o alguien que pasaba por la calle. Pero yo sabía que no era así. La imagen de esa mujer, su mirada fija en nosotros, quedó grabada en mi mente. Esa noche me costó trabajo dormir. Me habían puesto en la antigua habitación de mi abuelo. Las sombras en las esquinas parecían moverse y cada crujido de la casa me sobresaltaba. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de repente. La habitación estaba a oscuras, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Y entonces lo escuché. Pasos, lentos, pesados, como los de una persona mayor. Venían del pasillo y se acercaban a la habitación. El miedo me paralizó. Quería gritar, llamar a mi abuela, pero mi voz no salía. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Luego, lentamente, la puerta comenzó a abrirse. En ese instante sentí que mi corazón se detenía. Allí, en el umbral, estaba mi abuelo. Llevaba su camisa a cuadros y sus pantalones de vestir, exactamente como lo recordaba. Su figura se recortaba contra la oscuridad del pasillo. Me miró y sonrió suavemente. Una parte de mí sintió un alivio inmenso. Era mi abuelo. Estaba allí. Todo estaría bien, pero otra parte, una parte más profunda y primitiva, gritaba de terror. Porque yo sabía con una certeza absoluta que mi abuelo estaba muerto.
No sé cuánto tiempo permanecimos así, mirándonos el uno al otro. Podía sentir las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no me atrevía a moverme ni a hacer ruido. Finalmente, mi abuelo, o lo que fuera que estuviera en la puerta, dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Los pasos se fueron haciendo más débiles hasta desaparecer. A la mañana siguiente, cuando le conté a mi abuela lo que había visto, ella me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Me abrazó fuerte y me dijo que a veces, cuando extrañamos mucho a alguien, nuestros sueños pueden parecer muy reales. Quizás tenía razón, quizás todo había sido un sueño, pero incluso ahora, años después, cuando cierro los ojos, puedo ver claramente a esa mujer de blanco en el jardín y a mi abuelo parado en la puerta de la habitación. Y aunque intento convencerme de que fue solo mi imaginación de niño, una parte de mí sabe que lo que vi esa noche fue real. Después de esa noche, seguí visitando a mi abuela, pero algo había cambiado. Cada vez que entraba en esa casa, sentía un nudo en el estómago. El cuarto de mi abuelo permaneció cerrado y yo evitaba pasar cerca de él. Mi abuela nunca volvió a mencionar lo que le conté aquella mañana y yo tampoco quise hablar más del tema. Con el tiempo, mi abuela vendió la casa y se mudó a un apartamento más pequeño. Fue un alivio para todos. La última vez que visité la vieja casa, antes de que los nuevos dueños se mudaran, me pareció ver una sombra en la ventana del cuarto de mi abuelo. Probablemente fue solo un reflejo, pero aún así me alejé de allí lo más rápido que pude. Hasta el día de hoy evito pasar por esa calle cuando visito el vecindario.